Bueno, ¿cómo andan? Hoy quería hablar un poquito de todo lo que tiene que ver con lo infantil, lo que tiene que ver con los niños en relación a lo constitutivo y a esto que veníamos por allí hablando de las significaciones que nos gobiernan, que de alguna manera predeterminan la realidad en la que vivimos y el cómo abordamos esa realidad, ¿no? Esto que hablamos del Gran Otro como tesoro de significantes y demás en videos anteriores. ¿Y por qué es importante hablar esto en infanto? Porque cuando estamos hablando de niños, estamos hablando de que están en proceso de constitución y estas significaciones de alguna manera los forman y forman sus realidades y demás. Entonces, en una época en donde no hay tiempo, todo tiene que ser para ayer y se dificulta todo lo que está en relación a las tradiciones, a la transmisión, a todo lo que requiere tiempo justamente. El amor requiere tiempo, el desarrollo requiere tiempo, los vínculos requieren tiempo. No hay lugar para la niñez, para el desarrollo de la niñez, para qué es lo que implica la niñez, ¿no? Es un tiempo de desarrollo que tiene tiempos lógicos y cronológicos. ¿Y lógicos por qué? Porque más allá de los tiempos cronológicos que uno puede poner para estudiar ciertas cuestiones y organizarse, los niños no responden a esos tiempos, son tiempos lógicos de la estructura. Hay cosas que caen cuando caen. Y sí, uno puede facilitar ciertas herramientas desde el medio y demás, pero tiene que ver o tiene que ser desde un lugar del respeto por ese desarrollo. Y esto es lo que no pasa, ¿no? Como tiene que ser todo para ayer, se medica a los niños, se les pone tutores, parantes, gente que los ayude, y lo que se imposibilita es que el niño desarrolle ciertas cuestiones o vaya desarrollando ciertas cuestiones. Por eso empecé a hacer los talleres, porque la idea de los talleres es trabajar. Yo trabajé muchos años como docente en escuelas en donde habían niños con muchas particularidades y trabajé muy bien, pero desde la vocación y desde el estudiar constantemente, porque en esto no es que uno estudia algo y ya está. Uno va aprendiendo de acuerdo al sujeto que tiene enfrente y también hay que ver desde dónde se agarra uno para aprender, porque hay teorías y hay teorías, y hay teorías que respetan la escucha y el tiempo y hay otras que no. Entonces, bueno, un poco me parecía importante traer esta mirada de lo que es un niño. Me acuerdo uno de los primeros casos que me trajeron como una ADD, cuando empecé a trabajar en el hospital. Yo ya tenía una mirada muy fuerte en relación a la psicopatología, que tiene que ver con lo que había estudiado y con que había empezado a hacer análisis antes de recibirme para justamente poder escuchar, porque sabía que era muy importante el análisis personal en esto. Y no solamente para trabajar de analista, me parece importante para toda persona que trabaje con niños. Hay un libro muy lindo de Annie Cordier, que tiene dos que me gustaron mucho. Uno es Los retrasados no existen y el otro es El malestar en la educación, creo que es, o en la docencia. Lo tengo por allí, no me acuerdo bien el título, pero bueno, no me lo acuerdo porque trabaja todos estos vectores, ¿no? Dentro de lo que es el fenómeno de la educación y también lo que es lo familiar. Y ella plantea estos conceptos en donde cuando uno se acerca a un niño, se acerca con la mochila propia, ¿no? Entonces de repente uno, a veces nosotros hablamos de esto del vínculo afectivo y de que está bueno el afecto en los niños, pero bueno, también hay que ver de qué afecto se trata, porque muchas veces las relaciones sirven para que uno deposite dificultades de uno o problemáticas de uno o revivencie cuestiones de uno con la del niño y que no son del niño, son de uno. Entonces en esto es muy importante el análisis personal, porque justamente lo que hace que uno pueda separarse del otro, de la estructura, que si no uno lo tiene como pegadito y cuando se relaciona con el otro le parece que lo que escucha es del otro y es muchas veces más de uno que del otro, que también es lo que traía en relación
al gran otro de la estructura en los videos, ¿no? Entonces, bueno, me parecía muy importante traer esta mirada y, bueno, como les decía, cuando empecé a trabajar era en la época en que se le daban a los docentes en las escuelas una grilla con casilleros y tenían características y tenían que poner tildes en los casilleros y si tenían más de no me acuerdo ya cuántas características el niño ya era una bebé y es terrible. Yo estaba empezando a trabajar había empezado a trabajar hace unos años ya, pero bueno, estaba en una escuela nueva y es terrible porque por allí, o sea, uno sabe que el diagnóstico no es algo tan fácil, tan simple, a veces lleva meses llegar a un buen diagnóstico, estos diagnósticos van cambiando, porque como los niños están en construcción, no son estancos, o sea, a medida que van trabajando ciertas cuestiones, los diagnósticos se desarman, entonces muchas veces cuando uno ya llega a poder posibilitar un diagnóstico, ya este diagnóstico ya no es válido. Que esto es lo que nos hace pensar a veces también en que ¿para qué el diagnóstico? ¿De qué sirve? Sirve para una orientación, pero nunca puede ser el nombre de un niño un diagnóstico. Nunca puede nombrar a un niño un diagnóstico porque el niño es mucho más que el diagnóstico. El diagnóstico es un nombre que nos sirve a los profesionales para orientar el rumbo más o menos de la clínica, pero lo que orienta la clínica es la escucha de ese niño también, ¿no? Y los test, los diagnósticos significan y dejan a veces huellas cuando son muy firmes estos rótulos, rótulos les llamamos, no es más que significaciones, no es cómo se significa un niño. Cuando son rótulos que se ponen muy fuerte, con una impronta muy fuerte y que parte de mucha gente alrededor de la vida del niño y hacen huellas muy pesadas para ellos. Que esto es lo que de alguna manera nosotros tratamos de desarmar, ¿no? Entonces muchas veces terminamos desarmando lo que el niño traía y lo que el niño se llevó en el camino de transitar ciertos espacios en donde se los rotuló muy fuerte. Y este caso que les traía es de un niñito que venía con un rótulo muy fuerte por estas planillitas que se les daba a docentes y ya me lo traían diagnosticado. Entonces en la primera sesión un poco problematizada por esto, porque no tiene que ver con lo que uno estudia y demás, más allá de que en los distintos gobiernos se bajen líneas que son para prevenir con estas improntas de la época en donde todo es para ayer. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Nos pusimos a jugar al fútbol en el hospital, adentro del consultorio que yo tenía, y como no tenía pelota de fútbol, hicimos una pelota con una hoja y bueno, nos pusimos a jugar y el niño se compenetró mucho con el juego y estaba muy a gusto jugando y atajó muy bien. Entonces en ese juego lo que ese niño demostró, para ponerlo con una palabra, esto de demostrar, porque muchas veces va en contra de lo que todo el mundo ve, que tenía perfecta su capacidad de atención y en realidad la pregunta era por qué atendía en ciertos lugares y en otros no, y aparte podía prever hacia dónde iba a ir la pelota y atajó muy bien y atajó todo lo que le tiré y entonces el trabajo fue otro y esto fue muy importante porque ya en esa primera sesión yo pude devolverle a este niño que su atención no estaba mal, que lo que pasaba era otra cosa, entonces algo de esto se desarmó porque aparte tenía consistencia con lo que el niño había vivido, lo que le estaba devolviendo, ¿no? Y esto provocó muchos efectos de una manera muy rápida porque hay algo de este camino que estaba ya predeterminado para este niño, se conmovió. Entonces, miren si no son importantes los nombres que les damos a los niños, que es uno de los talleres que tengo y tiene que ver con esto, ¿no? Con dar recursos para trabajar apoyados en la experiencia que uno tuvo como docente y como clínica, desde la mirada psicoanalítica, que es una mirada que prefiere escuchar
y trabajar para que los niños puedan armar sus modos de significación que les sirvan y conmover estos modos impuestos desde el afuera que muchas veces tienen más que ver con las necesidades de otros que con ellos mismos, ¿no? Y necesidades de otros, ¿por qué? Porque cuando hay algo que no anda tenemos la mala costumbre de ver quién tiene la culpa, y de cargar a los niños mochilas, y en realidad lo que estos niños cargan son nuestras frustraciones de lo que no podemos hacer, de lo que no entendemos muy bien, de lo que nos angustia porque tenemos un límite, y en vez de elegir dejarles la niñez y dejarlos ser niños, y dejarlos ser niños, digo, ¿por qué? Porque esto de la responsabilidad del adulto y que cada uno se haga cargo de sus lugares e intente buscarle las vueltas o aprender o buscar herramientas para hacer de alguna manera, es lo que permite a ese niño ser contenido y tener un resguardo, que es parte de la diferencia entre un adulto y un niño. Y esto me parece importante también porque estamos en una época en donde esto medio que se borró y terminan los niños cargando con muchas cuestiones que no son de niños, son de adultos. Así que bueno, son muchas cosas las que hablé en un video, habrá que irlas desarmando con el tiempo un poco, desarmando o desilvanando y trabajándolas más en profundidad. Pero bueno, me parece que la mirada que traigo tiene que ver con el adulto que logre hacer para que el niño pueda tener tiempo a ser niño, que es lo que la sociedad y la época no les permite, ¿no? Porque en este todo para ayer lo que no hay tiempo es para su desarrollo y para que aprendan, y también para uno ir aprendiendo, y uno a veces... esto de no permitirse ciertas cuestiones, ciertas frustraciones, tiene que ver con estas dificultades de la época, hasta para los adultos, de poder aprender en el camino. A amar se aprende, como decía Freud, a todo se aprende. No, nadie sabe nada, y mientras uno más estudia, más se da cuenta de que hay más cosas por aprender, ¿sí? Yo a veces me río cuando me dicen, bueno, te reviste de tal cosa, ya sabes. No, es todo un tema pensar que uno ya sabe, porque uno va aprendiendo con cada nueva persona que reaparece y que aparece, y con las experiencias que son intransferibles. Entonces, amar, como decía Freud, se aprende, pero no sé si se enseña. Hay algo de este transitar que tiene que atravesar cada uno, y en todo caso se pueden ofertar ciertas herramientas para que cada persona pueda pensar y cuestionarse su realidad y ver para dónde quiere salir, para dónde puede salir, y demás. Bueno, un saludo, espero que les haya gustado, nos estamos viendo.